Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La suspensión de los movimientos Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, Libertades Pueblo y Juntos Podemos pasará a conocimiento y resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral una vez que se presentaron fallos contradictorios a la resolución del Consejo Nacional Electoral tomada el 19 de julio pasado. La presidenta del CNE, Diana Tamain, esperaba ayer presentar un recurso de apelación al fallo emitido por el juez electoral Fernando Muñoz, que dejó sin efecto la resolución del organismo que suspendió a los 4 movimientos políticos. Hasta las 15:30 no se presentaba el documento ante el Tribunal Contencioso Electoral. De acuerdo con el procedimiento establecido en el Código de la Democracia, cuando se presentan fallos contradictorios respecto de una misma acción, será el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral el que resuelva. Además, si se presenta un recurso de apelación a un fallo de un juez electoral, este deberá ser tramitado por uno de sus colegas que no participaron en el análisis de la causa. Por lo tanto, si existe apelación, el juez Muñoz no intervendría, sino el primer suplente. 8 de la mañana con 10 minutos. Licenia, nuestro siguiente invitado es el doctor Carlos Reinaga, abogado especialista en materia electoral y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Escuchábamos la nota y, digamos, lo que comentábamos al inicio de nuestro noticiero. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Es una serie, ¿no? Y una retahíla de fallos contradictorios uno de otro entre lo que dice el CNE y lo que dicen ahora los jueces del Tribunal Contencioso. Y también, digamos, de esta intervención del Contralor General del Estado en materia electoral. Entonces, yo lo que quisiera partir preguntándole es, ¿cuánta seguridad jurídica tiene actualmente el Ecuador en un año preelectoral? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alexis, buenos días, Licenia. Para mí es un gusto estar aquí en Radio Chincha Universal, a los tiempos. Le veo a los tiempos también a usted, Alexis. Bueno, realmente lo que hay es un solo fallo, no hay 3 fallos, hay un solo fallo, porque en la causa que conoce el doctor Fernando Muñoz Benítez, ahí hay una sentencia que está basada en una teoría en la cual establece que este acto que ha adoptado se llama el Consejo Nacional Electoral el 19 de julio de suspender a las organizaciones, es un acto impugnable porque es un acto electoral especial. Y por eso hace un análisis desde el uno de los puntos de vista que hay en la doctrina, porque hay 2 doctrinas en materia de derecho electoral. La una que dice que los actos electorales sí están sujetos al derecho administrativo, y la otra que dice que no, que son actos administrativos especiales con una naturaleza jurídica diferente. Por ese camino se fue el doctor Muñoz. Y las otras 2 resoluciones, la resolución de la doctora Patricia Guaigua y la resolución del doctor Ángel Torres Maldonado, son autos de inadmisión, no son sentencias. Es decir, son autos de inadmisión que tienen una fuerza de sentencia, obviamente, en la cual, en el caso de la doctora Patricia Guaigua, ella dice que no se ha agotado aún el procedimiento administrativo ante el Consejo Nacional Electoral, por tanto no es admisible el recurso contencioso electoral. Y el doctor Ángel Torres hace un análisis desde la otra perspectiva de la doctrina del derecho electoral, es decir, que sí tiene incidencia el derecho administrativo en materia electoral. Por tanto, lo que procede al ser un acto previo, que es el que se está realizando, basado en el Código Orgánico Administrativo, lo que procede es que se agote esa vía ante el Consejo Nacional Electoral para que una vez agotada puedan hacer uso del recurso contencioso subjetivo electoral. De tal suerte que no hay 3 sentencias, no. Eso sí quiero aclararlo porque en la opinión pública creen que hay 3 sentencias y no es así. Son 2 autos de inadmisión
Es decir, que no procede conocer todavía, no quiere decir que no puedan conocer después. Pueden conocer después una vez que se termine el proceso ante el Consejo Nacional Electoral y la sentencia del juez Fernando Muñoz Benítez, que entiendo, igual como la nota de prensa, iba a ser apelada para que el Tribunal Contencioso Electoral en pleno sea quien además dicte estas resoluciones. Como son autos de admisión, no es que va a conocer el suplente, o conoce otro titular sorteado, porque en el auto de admisión dice yo no lo admito porque todavía hay un requisito previo de procedibilidad por la cual no puedo conocer, yo no me he pronunciado sobre el juez. O sea, pueden volverse a conocer cualquiera de los jueces estos que dictaron el auto de inadmisión. Sin embargo, va a haber un criterio distinto respecto a la aplicación doctrinaria y teórica respecto al caso. Yo debo decirle, obviamente, que antes habían la ley de elecciones, había la ley de partidos y había la ley de gasto electoral. Lo que estaba bajo el amparo de la ley de elecciones eran actos electorales. Lo que estaba bajo el amparo de la ley de partidos son actos partidarios. Y lo que están bajo el amparo de la ley de gasto electoral son actos de uso del dinero de la política. Es decir, obviamente pueden tener relaciones o nexos causales y no causales, pero la materia que se está tratando no es un asunto netamente electoral, es un asunto partidario. Respecto al tema de la Contraloría General del Estado y este conflicto con el Consejo Nacional Electoral, aquí hay que ser claros y empáticos. Cada órgano, de acuerdo al artículo 226, tienen sus competencias. Las competencias están asignadas por cada una de las leyes. La ley orgánica de la Contraloría le asigna competencias al Contralor. El Código de la Democracia le asigna competencias al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. Esto es evidente. O sea, en el ejercicio del control de la auditoría gubernamental, el Contralor es obvio que puede hacer exámenes, auditorías, valorar recomendaciones en épocas electorales o no electorales, porque sería un desorden, un caos, por ejemplo, que digan, como estamos en elecciones, no podemos hacer su auditoría, cuando hay uso de millones de recursos económicos. Pero aquí hay que también ser claros. El artículo 18 de la ley de la Contraloría dice que en el curso de una auditoría de control gubernamental, la Contraloría o la auditoría no puede modificar las resoluciones, las atribuciones y competencias del órgano auditado cuando esta resolución ha generado ya un derecho o ha resuelto intereses de terceros. Por tanto, lo único que se juzga es la conducta del servidor público. ¿Qué quiere decir esto? Que no podía, obviamente, ya juzgarse el tema de la vida de los partidos. ¿Por qué? Porque tomando en consideración, doctor, buenos días, le saluda Licenia, tomando en consideración que estas organizaciones políticas ya tienen incluso, ya han participado en elecciones anteriores y ya tienen autoridades designadas por votación popular que están en ejercicio de sus funciones. Exactamente, ya se les confirió la vida jurídica para el ejercicio de derechos de carácter político y cualquier otro tipo de derechos, o sea, ¿no es cierto?, abrir cuentas, contratar personal, no necesariamente los derechos inherentes al ejercicio de participación política. Y para mí la única vía, las únicas vías que existen para eliminar, por ejemplo, esta resolución que les concede la vida jurídica, realmente son dos vías. La una es las causas del 327 del Código de la Democracia, es decir, la forma de extinguir a las organizaciones políticas por fusión, por no cumplir el 4%, o los requisitos que están allí establecidos, ¿no es cierto? Y la otra forma que existe es lo que se denomina acción de lesividad. ¿Qué es lo que se debió hacer cuando hubo la observación o si había procedibilidad y razonabilidad jurídica para este tema? ¿Qué debía hacerse? Debía verificarse si realmente en el proceso de constitución se cumplieron con todos los requisitos de forma y de fondo. Si hubo incumplimiento, vamos a ese caso, en ese caso
tenía que haberse iniciado una acción de lesividad. ¿Por qué? Porque la organización tiene derecho a defenderse y decir, ¿cómo así me quitan ustedes mi personería jurídica que ya me otorgaron? Y esa acción de lesividad no es competencia del Tribunal Contencioso Electoral, es competente el Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, ahí yo puedo revisar una resolución ya adoptada en base a una sentencia judicial que establece que realmente hubieron o no las condiciones para que se produzca esta lesión en el acto administrativo de formación y por tanto yo tengo que declarar nulo y esa es la vía de la acción de lesividad. Ese procedimiento tampoco se ha seguido. O sea, yo lo que quiero tratar de entender es que esta resolución previa que tomaron el 19 de julio del 2020 es el procedimiento previo, ¿no es cierto?, al procedimiento administrativo para dar paso a esta acción de lesividad. Pero este será un proceso absolutamente largo. Ahora bien, respecto a su pregunta de fondo en cuanto a la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Realmente vivimos en una democracia donde la institucionalidad jurídica está muy debilitada. No tenemos respetos por las competencias de cada uno, ni por las regulaciones y procesos que tiene cada uno de los organismos. Estamos acostumbrados al escándalo, estamos acostumbrados a hacer tabla rasa de la ley, a buscar el esguince para ver por dónde nos desviamos, de tal suerte que ese es uno de los grandes males que tiene el Ecuador, y los políticos en general tienen ese defecto de transgredir los valores que debe tener un sistema. Ahora, el problema es que en estamos hablando de una institución, bueno, de varias instituciones que conforman el poder electoral, y ellos en sus manos tienen la vigencia de un Estado democrático. Lo que está en riesgo también es precisamente la democracia, doctor. Entonces, ese riesgo por el que está atravesando la seguridad jurídica en materia electoral de cara a un proceso de comicios que vamos a vivir el próximo año, ojalá sea así, porque también hay intereses que hablan de que quisieran postergar o prorrogar o alargar el proceso electoral, lo cual sería sumamente grave considerando los problemas que está atravesando el país. ¿Cómo tendríamos que hacer para solventar esas inquietudes y para que no se lleve al terreno tan de lo político partidista, porque eso me parecería que es lo que está sucediendo, que hay un choque de intereses políticos partidarios que está generando esto, ¿no? Entonces, como hay el interés de sacar a unos, de dejar participar a otros y tal, que es lo que comenta mucho la gente además en las redes sociales, ¿cómo podemos hacer para garantizar el ejercicio pleno de la democracia y la participación de las organizaciones políticas que han estado inscritas ya en el registro electoral? Bueno, efectivamente, todas estas actividades de carácter electoral, las actividades político-partidarias, las actividades partidarias de promoción, son actividades netamente políticas. Sí, tienen con un ingrediente político determinante. Justamente yo siempre he dicho que el control obtener el control del organismo electoral es un medio para alcanzar el poder político y llegar justamente a dirigir los destinos del Estado o de los organismos de los dignatarios que se eligen por dignidad popular. Aquí el problema de fondo realmente es en el diseño institucional del régimen de partidos, del sistema de partidos. A mí, en lo personal, es un sistema muy malo, caduco, que lo que hace es crear unas falacias de representación que no existen. ¿Qué habría que cambiar en ese sistema de partidos, doctor Aguinaga? Aquí debería ser un sistema mucho más exigente para la creación de las organizaciones, porque usted vea desde el proceso de reinscripción, el año pasado participaron, en la elección pasada, 280 movimientos, y realmente no hay la representatividad de muchos de esos movimientos a grandes sectores ciudadanos, sino que se han tornado en partidos de carácter personal, de grupos de amigos.
realmente son pocos los que tienen una representatividad de carácter nacional. Y eso es lo que transgrede realmente el sistema de partido y tiene sus efectos en el comportamiento del sistema electoral. Vea en el lío que hoy estamos por estos movimientos, el uno veo que este movimiento que obtuvo la sentencia del juez Muñoz, leí la sentencia, entiendo su representatividad está alrededor del 1.4%, sin embargo, le falta una elección más, porque así dice la ley, ¿no es cierto? Una elección más para extinguirle, obtener el porcentaje. Para obtener el porcentaje. Pero yo creería que, por ejemplo, más bien en vez de ser un porcentaje, una barrera de salida, debería ser una barrera de entrada. Es decir, si no obtiene tal porcentaje, no tiene la representación y tal luego, ¿no es cierto? Es decir, vamos componiendo el sistema de partidos, porque la proliferación, la fragmentación, la atomización de la representación partidaria, unos legítimos y otros bastante ilegítimos, lo que hace es distorsionar todos los componentes del sistema democrático. Hay quienes piensan que ser candidato bajo esa lógica que usted señala, doctor, y bajo esta normativa tan laxa en materia electoral, es hasta un buen negocio por la entrega de las cuotas que le corresponden a los partidos que se utilizan para la pauta publicitaria y demás. Hay gente que cree que ser candidato en este país, a pesar de sacar esos porcentajes tan bajos que usted señala, resulta un buen negocio. A ver, es que aquí también hay que distinguir dos cosas. O sea, el fondo de partidario realmente reciben 8 o 10 organizaciones de las 280, es decir, las que cumplen el 4%, el requisito mínimo, ¿no es cierto? Las 270 organizaciones están fuera de recibir esos recursos. Esos recursos deben servir para el fortalecimiento de los partidos, ¿sí? Para la capacitación, instrucción, para la estructura, etcétera, etcétera. No deben mezclarse esos recursos en el uso del financiamiento de campañas. Y el otro recurso que recibe, que no recibe en dinero, sino recibe en especie, es los espacios publicitarios, radio, prensa, televisión, hoy medios digitales y vallas publicitarias, ¿no es cierto? Que se han aprobado, entiendo, 42 millones de dólares. Entonces, yo he oído de todo desde que está vigente este tema de este régimen de financiamiento de las campañas, el uso del dinero de la política en medios, he oído de todo. Hay candidatos que pautan y piden el vuelto, ¿no es cierto? Quieren pedir el vuelto. Entonces, realmente no hay una eticidad, una organicidad adecuada y tampoco está regulado. Vea este tema del uso de las franjas, no hay una fórmula en el Código de la Democracia que sea equitativa, que distribuya, no hay un sistema diseñado, orgánico, para asignación de las franjas, ni los controles respecto a ese uso. Uno lee el Código de la Democracia y se da cuenta que en casa abierta el justo peca. Doctora Aguinaga, volviendo al tema de las organizaciones políticas, ¿cuál debería ser el Estado de Derecho? ¿Cómo debería ser el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral sobre esta polémica en cuanto a estas 4 organizaciones políticas y en qué medida esta demanda que presentó la Contraloría en contra a la Corte Constitucional en contra del Tribunal Contencioso Electoral, esta situación de dirimencia de competencias, qué sentido tiene y cómo afecta a la resolución que pueda tomar el Tribunal Contencioso Electoral? A ver, yo diría que la demanda de competencias lo que busca es de fijar cuáles son las competencias que tiene el Contralor y cuáles son las competencias que tienen los órganos electorales. Y eso desde el punto de vista de un fallo de la Corte Constitucional me parece adecuado, porque ahí se va a regular para evitar conflictos a futuro respecto a estos temas de competencia. Con relación a la materia que están conociendo actualmente, me parece que lo más sano es que el Pleno del Contencioso Electoral resuelva respecto a esta resolución del 19 de julio de 2020, en la cual, le digo, caben 2 teorías desde el punto de vista del derecho. En lo personal, obviamente debía agotarse, así como se agota la instancia interna para los partidos, para poder recurrir, así como se agota la vía administrativa en cualquier acto con cualquier organismo público para recurrir y hacer uso del artículo 173, en lo personal yo creo que también
debe agotarse y debía agotarse la instancia interna en el Consejo Nacional Electoral para que puedan recurrir y que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral si tienen o no tienen razón. Ahora bien, aquí hay un tema que también hay que mirarlo, ¿sí? Y que tiene que tomarse en cuenta. Y lo digo porque esto es parte de la honestidad intelectual cuando yo hago mis análisis de carácter jurídico electoral. Esta acción de lesividad o esta revisión tiene un tiempo para realizarse. No es en cualquier tiempo. Ojo. Y ese tiempo es de 3 años. Es decir, puede haber alguna organización que esté más de los 3 años y que ya no hay cómo revisarle. Es decir, esto ya quedó en firme. Depende de la fecha del nacimiento de la organización, es decir, de la fecha de la resolución en la que quedó en firme. Pero además hay una resolución adicional, me parece, de febrero de este año, en la cual el Consejo Nacional Electoral se ratifica en el tema de la constitución de las organizaciones, en las resoluciones que les da vida. Pero me parece que hay una o dos que ya están fuera de este plazo. Entonces, en mi criterio, estas resoluciones no cabrían que se adopte ni en términos administrativos, y si llega en términos contenciosos electorales, el contencioso electoral debería decir ya no procede, porque ya pasó el tiempo que le da la ley, que es de 3 años. Ahora, en 20 segundos, doctor, porque se nos va terminando el tiempo también, quisiera que me diga qué es lo que deben hacer tanto el Consejo Electoral como el Tribunal Contencioso con estos partidos que están en medio de la polémica, considerando que estamos a puertas de ya iniciar con el proceso de inscripción de candidaturas. Entonces, digamos, como se maneja también de manera tan laxa la normativa en nuestro país, esas inscripciones, esas candidaturas podrían estar en riesgo si es que a alguien se le ocurre presentar algún tipo de recurso o poner en riesgo quizás la vigencia de las mismas. ¿Qué debería pasar entonces en estos momentos y en estos días? A ver, de conformidad con el artículo 269 del Código de la Democracia, los numerales 12, conflictos internos, 13, el uso del dinero en la política, y 15, que es el que se acogieron los recurrentes, los movimientos políticos, estas resoluciones tienen efectos suspensivos. ¿Qué quiere el recurso? Entonces quiere decir que si yo planteo un recurso, la resolución se suspende hasta que esté resuelta. Por eso es importante que la Administración de Justicia Electoral resuelva rápidamente respecto a este tema. Sin embargo, las organizaciones, al estar suspendida ahorita la resolución 19.7/2020, pueden seguir haciendo su actividad normal, ¿no? Y seguir con el proceso hasta que se resuelva en sentencia definitiva por parte del Pleno del Contencioso Electoral. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por la información y el tiempo que hemos podido compartir con usted. Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, experto en la materia electoral, que nos ha acompañado esta mañana en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Gracias, doctor. Gracias, Seña, gracias, Alexis. Muy gentil, Gracias. Gusto verle. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.